Bienvenidos a esta tercera entrega de la trilogía que les ayudará a aprender algunas expresiones, dichos y refranes en los que los animales son los protagonistas, así que ponte cómodo y comencemos. El oso. Los osos o úrsidos son una familia de mamíferos omnívoros, es decir, con capacidad para alimentarse de diversos tipos de alimentos y llegan a pesar hasta 500 kilogramos. Eran ampliamente utilizados como animales de circo en los siglos XIX y XX, y si bien eran bastante robustos, también eran algo torpes en las demostraciones públicas, lo que causaba risas entre los espectadores. Muy probablemente por esta razón se originó la expresión usada en Colombia y México, hacer el oso, que significa hacer el ridículo, y de ahí se deriva la exclamación ¡qué oso!, que es sinónimo de ¡qué vergüenza! El pato. Esta ave acuática se caracteriza por su particular pico aplanado y ha sido personaje favorito de grandes estudios de animación. La expresión pagar el pato significa sufrir un castigo o una pena no merecida e injusta por causa de otra persona. Por ejemplo, un grupo de jóvenes provocaron fuego en unos campos de cultivo y ahora los campesinos han tenido que pagar el pato porque han perdido las cosechas. El perro. Este animal es considerado el mejor amigo del hombre y no es para menos, pues es una mascota que demuestra gran fidelidad y afecto hacia sus dueños. Se cree que la domesticación del perro comenzó hace unos 30.000 años en Europa y hasta hoy es tal vez la mascota más popular en los hogares del mundo. La expresión como perros y gatos hace referencia a una relación de total enemistad entre dos individuos que no se soportan el uno al otro, aunque en realidad la relación entre estos dos animales no es tan mala. Por ejemplo, la relación entre Augusto y María es cada vez peor. Se la llevan como perros y gatos y nunca están de acuerdo. Otro dicho relacionado con los caninos es por la plata baila el perro. Hago la aclaración que plata es sinónimo de dinero. Este dicho significa la debilidad de la naturaleza humana ante el dinero, haciendo que cambie de opinión por motivos de interés. Por ejemplo, Carlos dijo que nunca saldría con mujeres mayores, pero ahora está saliendo con la gerente de la compañía. Por la plata, baila el perro. Ahora veamos la expresión tratar como a un perro. Si bien la mayoría de las personas aman a sus perros, esta expresión significa tratar de mala manera y quizás hace referencia a aquellas personas que intentan alejar perros callejeros de sus negocios o pertenencias. Por ejemplo, Fabio fue despedido de su trabajo esta mañana y encima lo trataron como a un perro. También está la expresión tener vida de perros, que significa tener una vida dura y difícil, ya sea por mala suerte o circunstancias adversas en la vida. Ejemplo, mi pobre vecina no ha tenido suerte en la vida, no tiene trabajo, le va mal en los negocios y no tiene un sitio fijo donde vivir. La pobre tiene una vida de perros. El pez. Es la representación de la vida en el agua y una importante fuente de alimento para la humanidad. La expresión moverse como pez en el agua quiere decir tener una gran habilidad y facilidad para desarrollar una actividad específica. Por ejemplo, Claudia es experta en moda y justo la han contratado en una importante casa de modas. Allí se mueve como pez en el agua. Tener memoria de pez. Si recuerdas, en el primer video de esta trilogía aprendimos que tener memoria de elefante significa tener buena memoria. Tener memoria de pez es todo lo contrario, por lo que se utiliza
cuando alguien tiene pésima memoria. Por ejemplo, mi hermana nunca recuerda nada de lo que tiene que hacer. Tiene memoria de pez. Una variación de esta expresión es tener memoria de pollo. La rata. Es un mamífero roedor el cual se asocia comúnmente a basureros y sitios poco salubres. Fue la principal causa de la famosa peste negra de la Edad Media, ya que sus pulgas eran las directas portadoras del virus. La expresión ser una rata significa ser un ser despreciable o avaro. Por ejemplo, su marido nunca le dio una buena vida y la golpeaba. Era una rata que solo estaba detrás de su dinero. El ratón. Es un pariente muy cercano de la rata, pero más pequeño y menos grotesco. Es muy usado en experimentos de laboratorio para el desarrollo de fármacos para la raza humana. Ser ratón de biblioteca se utiliza para referirse a alguien que le gusta mucho el estudio y las actividades académicas. Como ejemplo, podemos decir: Jaime es el mejor alumno de su clase, pero está todo el tiempo estudiando. Es un ratón de biblioteca. El tigre. Es el mayor y más feroz de los felinos, pero a veces puede ser un animal muy tranquilo y apacible. Por eso el refrán "el tigre no es como lo pintan" significa que no hay que dejarse engañar por una falsa apariencia. Esta expresión tiene la variación "el león no es como lo pintan" y tiene el mismo significado. Por ejemplo, no te preocupes, Miguel, estoy seguro que tu primer día en la escuela militar será fantástico. El tigre no es como lo pintan. El toro. Este animal cuadrúpedo se asocia a la fuerza, el poder e imponencia y es un gran símbolo de la cultura popular de las costumbres españolas con las famosas corridas de toros. La expresión "como un toro" significa estar en excelente condición física o tener gran vigor y fuerza muscular. Por ejemplo, Antonio se ha recuperado completamente de su enfermedad. Ahora va al gimnasio y está como un toro. Existe otra expresión asociada a este animal y dice tomar el toro por los cuernos, y significa que hay que afrontar un problema de manera directa y sin vacilaciones. Por ejemplo, no dejes pasar más tiempo, ve a hablar con tu jefe para un aumento de sueldo. Tienes que tomar el toro por los cuernos. La tortuga. Este gracioso reptil es el personaje de cuentos y fábulas como La liebre y la tortuga, y se caracteriza por su particular caparazón, pero también por su forma lenta de moverse. Precisamente por esto existe la expresión ser lento como una tortuga, cuando queremos referirnos a algo o alguien de extrema lentitud. Por ejemplo, esta computadora me desespera, es muy demorada y el sistema es lento como una tortuga. El zángano. Es la abeja macho y su función es fecundar a la abeja reina. Sin embargo, no produce miel, por lo que espera que las abejas obreras hagan el trabajo sucio. Por esta razón, ser un zángano se usa para denominar una persona que no le gusta trabajar y que espera que los demás hagan todo por ella. Por ejemplo, Pablo, tienes que hacer algo productivo en la vida. Deja de ser un zángano y ponte a trabajar. El zorro. Este mamífero carnívoro de la familia de los cánidos habita en los 5 continentes y son una gran ayuda para el control biológico de los ecosistemas del mundo. En las grandes ciudades se les suele ver robando restos de comida en los basureros. Ser un viejo zorro es una expresión que se usa para describir a alguien que tiene mucha experiencia en determinada área o asunto. Por ejemplo, el señor Rodríguez es uno de los pilotos más experimentados que tenemos en la compañía. Es un viejo zorro de la aviación. Y esto es todo por hoy. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte a este canal.
Te invito a activar también la campanita para informarte cuando haya un nuevo video. Hasta pronto.